Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues buenos días. En otro lunes de añoranzas de electricistas, vamos a traer un tema que salió de bote pronto. Me dieron el tema, fue obligado el tema. Porque se presentó una actividad en el sindicato y antier, apenas vi el video de la actividad y eso me hace que haya cambiado una idea original que era comentar uno de los números de la revista Lux. Bueno, como siempre, agradeciendo a Radio ESME la posibilidad de que me permitan cursar el dominio del aire, el espacio, los tiempos, los lugares, y suban los documentos de añoranzas de electricistas a las redes. Y así nos ven. Se presentó en el ESME este conversatorio a 108 años de la huelga general del 16 y 88 años de la huelga del 36. Ay, permítanme. Lo presentó la doctora en historia Ana María Carbó. Miren, esta es la página donde yo lo descubrí, en la página del ESME. Y pues el tema, como ustedes comprenderán, por eso es obligado, es un tema histórico del Sindicato Mexicano de Electricistas, presentado el 24 de julio del 2024. Este era el presidium, ahí está la doctora. Ay, no alcanzo a leer, sí. Ana María Rivera Carbó. Y pues me puse a verlo y entonces iba a tratar del ESME. Uno conoce más o menos la historia de esa época. Sabemos que la huelga general de 1916 fue organizada, convocada y realizada a través de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, donde el ESME tenía singular importancia. El Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Empleados de Comercio eran propiamente quienes coordinaban las actividades, las acciones, los planteamientos de la federación. Entonces convoca la federación en mayo a la huelga general y después ante una negociación donde el gobierno, las autoridades de ese momento
por la fuerza militar controlaban la ciudad. Los carrancistas habían negociado el 20 de mayo que se iba a cambiar completamente la situación. Estalla la huelga en mayo y se suspenden las actividades y de inmediato se convoca una reunión, una asamblea, digamos, donde obviamente el auditorio estaba lleno de obreros y llegan a la mesa de negociación pública, eso es lo más llamativo, es una negociación pública donde llegan 10 representantes de los empresarios, de los dueños de fábricas, de los propietarios, y llegan 10 representantes de la obrera, de la integrantes de la federación. Se hace un gran debate y podríamos decir que la huelga dura exactamente lo que dura el debate. Después de 2, 3 horas de discusión, el representante del gobierno carrancista dice ya es hora de que se voten las propuestas. Obviamente la propuesta de los obreros era aumento general de salarios con base en oro. Oro. No más billetes de las fuerzas carrancistas o no más billetes de cualquiera, sino oro. El argumento central es si en todos los comercios, cuando queremos ir a comprar alimentos con nuestros billetes, les dan, ¿cómo se dirá? Un trato devaluatorio, los califican con menos dinero del que dice nominalmente, y en realidad todos los precios de frijol, de azúcar, de todo, están en oro, que los salarios sean en oro. El de la propuesta de los dueños, de los propietarios, fue que iban a controlar los precios, que los salarios siguieran pagándose en billetes eran grandotes, por cierto, así, y les llamaban sábanas, y les llamaban sábanas infalsificables, porque ya era moneda carrancista. En la capital había moneda zapatista, había moneda villista, porque cada fuerza que llega a la capital traía sus propios billetes. Y el argumento era que se devaluaban el haber tantos billetes y que se respetara solamente los infalsificables, las sábanas de Carranza. Y se iban a controlar los precios. Se puso a votación, los obreros estaban divididos, 5 decían que aceptaban, 5 dijeron que no, y la conclusión de los obreros es: espérennos, permítanos ir a nuestras asambleas para tratar el tema y regresamos en 1 hora, 2 horas y damos la respuesta. Benjamín Gil, que era el representante de Carranza, dijo: no, 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 yo aquí estoy como representante de Carranza, y con ese motivo tengo voto de calidad.
Obviamente su voto de calidad fue por los propietarios, por los dueños de las fábricas, y entonces la votación se realiza apoyando la medida de los patrones e industria. Y entonces se suspende la huelga de mayo de 1916, con la promesa de que el aumento de los precios se acababa, con la promesa de que los billetes en que se les pagaba a los trabajadores iban a ser fuertes, que los comerciantes, los industriales iban a respaldar la fuerza de los billetes. Termina mayo, junio, julio y la situación económica seguía igual. Los aumentos de los productos básicos, de la canasta básica de los alimentos de las familias de los trabajadores y las trabajadoras seguía en quiebra. Al contrario, cada vez subía más. No olvidemos que hay guerra. O sea, sí, en la capital está de alguna manera el ejército carrancista dominando, pero el resto del país no domina. Hay conflictos y que ambas fuerzas, especialmente los villistas, usan ferrocarriles, que era el medio fundamental para el transporte de alimentos por toda la República. Entonces, el uso militar de los ferrocarriles hace que disminuya la distribución y que abusen los especuladores, los de las tiendas, bodegas, con ese argumento. Es que la revolución, la guerra, provoca que suban los precios. No olvidemos que la naturaleza de todos los comerciantes es precisamente subir los precios y que justo los que inician la especulación y la inflación son los grandes propietarios. Ellos cuando cobran por sus mercancías, por su traslado, por la distribución de sus productos básicos, todos los cambios y transacciones se hacen con oro. Todo lo hacen con oro. Entonces, en la reunión prometen una cosa, pero saben ellos bien que todos los grandes propietarios o los pequeños, los medianos, todos los dueños de fábricas, los propietarios de comercios, de tiendas, los bancos, todo el mundo está pidiendo oro, no billetes infalsificables. Entonces la situación, la condición de vida de los trabajadores empeoró de mayo a julio. Y la federación se ve en la imperiosa necesidad de volver a convocar a huelga general a fines de julio. Y convencidos de que tienen que estar porque no hay otra manera que entiendan los patrones que modifiquen su pasión por la especulación. Del fracaso de la promesa de los carrancistas de controlar la inflación, es inevitable la huelga. La federación vuelve a convocar. Estuve revisando con la investigación que hice sobre el ESME
sobre el libro Surgimiento del sindicalismo electricista, y la única convocatoria pública que hay en los periódicos de ese tiempo es un manifiesto de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. En la conferencia, la doctora Rivero Carbo dice que es la Casa del Obrero Mundial. Cuando fueron los 100 años de la huelga y cuando la Casa del Obrero Mundial también cumplió 100 años, también esta doctora estuvo presentándose en 2, 3 ocasiones con la misma propuesta. Ella tiene una tesis de doctora sobre la Casa del Obrero Mundial y afirma en su tesis doctoral que la gran fuerza organizadora de los trabajadores en esta época de la revolución, de inicios de la revolución hasta la huelga general de 1916, es la Casa del Obrero. Y que entonces quien convoca a la huelga general es la Casa del Obrero. Y hemos demostrado que es la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. ¿Qué tiene que uno que hacer cuando descubres, cuando notas que existe una ponencia, una conferencia grabada en YouTube, donde se dice lo contrario? ¿Qué tiene uno que hacer cuando uno descubre que al local sindical llega la doctora para decir que quien organizó y realizó la huelga general fue la Casa del Obrero Mundial? ¿Y qué hace uno si tiene una investigación escrita publicada desde 1978, donde este suceso de la huelga general y de la organización de los electricistas por medio del ESME le da la fuerza que se tiene esa huelga? Pues decirlo, la doctora Carbo presentó su tesis doctoral en este siglo y la investigación que nosotros terminamos fue en 1978. Se publicó en 1978. El 24 volvimos a sacar una edición porque después de tanto tiempo, revisando los libros que hay y los comentarios que hay, o la obra como de esta doctora, descubrimos que nuestro libro sigue teniendo una demostración, no es demostración, una muestra de los sucesos, de los procesos históricos donde la Casa del Obrero Mundial en 1916 ya no era lo que dice Ana María Carbo. Ella dice que la Casa del Obrero Mundial no traicionó a la clase obrera. Tampoco nosotros vemos que no traicionó. De hecho, el año de 1915, que la Casa del Obrero eh, forma parte de los carrancistas a través de los batallones rojos en una alianza política que firman. Está el pacto de la Casa del Obrero Mundial con Carranza, donde 10 dirigentes de la Casa del Obrero firman y donde Carranza y un representante firman. Es un pacto político, una alianza política, donde dirigentes de la Casa del Obrero prometen
combatir a los zapatistas, combatir con rifles, con armas, militarmente, a villistas y zapatistas, donde dicen que van a promover el sindicalismo. Allí donde ganen los militares carrancistas, ahí van a promover su idea de Casa del Obrero Mundial. Bueno, a la clase Casa Obrera en general no la traicionan. Es una traición grave al anarquismo. Una de las premisas fundamentales de los anarquistas es todo contra el Estado, nada con él, nada. Ni pactos, ni alianzas, ni soluciones. El gobierno y el Estado no son formas ni métodos de negociación de los anarquistas. No es posible. Y cuando relatamos la primera asamblea del ESME, tal y como se narra en el acta que existe en el propio ESME, la primera acta de asambleas que está en un libro de actas, ahí dice que la primera asamblea se realiza en el Palacio de Minería, que todos conocemos ahora, donde hay una muy internacional, muy buena Feria Internacional del Libro, que pertenece a la UNAM ahora. Ahí se hizo la primera asamblea del ESME, en uno de sus salones. Sería interesante saber cuál y pedir a la UNAM que pudiera ponerse una placa que diga: aquí surgió el ESME en diciembre de 1914. Bueno, cuando el ESME en esa ocasión realiza su asamblea, acude para explicarles los pormenores de las asambleas y de cómo llevarse los debates, el análisis, la discusión, acude José Colado. Perdón. Hoy, José Colado es dirigente de la Casa del Obrero Mundial. José Colado al mismo tiempo es jefe del Departamento del Trabajo, que es un organismo creado por Madero cuando fue presidente y sostenido hasta la fecha por carrancistas. Bueno, José Colado es el director del Departamento del Trabajo. Aceptar ese cargo del gobierno o ese cargo en una institución de Carranza es traicionar no a la clase obrera, no, a los anarquistas, a los principios y el principal, fundamental principio, premisa de la Casa del Obrero como anarquistas es no aceptar al gobierno, menos cargos, no relacionarse, no pedirle, no saber nada del gobierno, del Estado, menos aceptar cargos. Y la Casa del Obrero, 3 dirigentes de la Casa del Obrero, como José Colado, aceptan ser funcionarios en el Departamento del Trabajo. Eso es traición no a la clase, sino al anarquismo. En el momento que aceptaron ser funcionarios del Departamento del Trabajo, ya no son anarquistas. Ratifican su negación por el anarquismo cuando pactan, cuando firman ser parte de los
del ejército de Carranza a través de los batallones rojos. Aceptan en febrero de 1915 y se van como batallones rojos a combatir a Villa y a Zapata, las fuerzas de la Convención. No son traidores a la clase obrera porque todavía no representan a la clase obrera. Si acaso fueron una más de las fuerzas que organizaba trabajadores en la capital. Y Rivera Carbó en la conferencia dice lo mismo, que no son traidores, pero no habla del anarquismo, simplemente dice, no son traidores porque encontraron una forma de difundir sus ideas sindicalistas o socialistas. Anarquistas diría, pero son traidores al anarquismo. Ella dice que no, está bien, no veo traición ni a la patria ni a los obreros, sino traición al anarquismo. Desde antes se ratifica de manera fundamental con los batallones rojos. Es evidente. Pero la doctora llega en un momento dado a decir que no hay problema y que no ve traición a la clase obrera. ¿Qué podemos decir? Que lo hemos visto, que está escrito y que está fundamentado mi argumento en sucesos de 1915, que está argumentado esta afirmación incluso en rojo y negro, el primer periódico del ESME, y en las primeras 4 actas de asambleas del ESME. No es mucho, pero para nosotros el suceso histórico es que la Casa del Obrero traiciona el anarquismo y se convierte en una fuerza más de Carranza, punto. Son militares bajo las órdenes de Carranza y eso está escrito. Uno de los puntos del Pacto de la Casa es que los batallones rojos y todos los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial están al servicio de quien vaya ganando la guerra. O sea, si ellos llegan a Pachuca, a León, y se ponen a hacer sus actividades, quien manda sobre ellos, sobre la Casa del Obrero Mundial, es el jefe militar de la zona. Ellos están supeditados a los jefes militares de la zona que controlan los carrancistas. Eso es traición al anarquismo. A la Casa del Obrero no, ni a principios teóricamente supuestos de que una revolución la van a ganar los obreros, no, porque en general los obreros no formaron parte de la organización política de las fuerzas militares, porque los obreros estaban todavía dudando, tratando de pasar de la organización mutualista o cooperativista a la sindical, porque no sabían ni tenían idea de formar un partido político que como fuerza revolucionaria combatiera como una más de las que existían. Todos sabemos que la Revolución Mexicana en esos momentos, 1915, 1916, hay 2 fuerzas militares y políticas. La Convención de Aguascalientes, que había llegado a una propuesta de gobierno y a unas decisiones claras de cómo gobernar,
que traiciona a Carranza y se separa de la convención. Los militares o las fuerzas militares que combaten y defienden a la convención de Aguascalientes son los villistas y los zapatistas, y combaten duramente a las fuerzas carrancistas. Son dos bloques. La Casa del Obrero pacta con Carranza y se convierte en el bloque de Carranza. Dos cosas están por suceder en el país. ¿Qué fuerzas ganan en la revolución? Una, los convencionistas; dos, los carrancistas. No hay quien tenga el poder político nacional. No existe un gobierno nacional, ni un triunfo, ni unas fuerzas derrotadas. Está en pugna, en lucha. Eso es la guerra civil. Y la fracción, la parte de la Casa del Obrero Mundial, decide irse con Carranza. Está bien. Eso no lo puede uno tergiversar ni estar en contra. Eso pasó. Y si aceptamos que desde la perspectiva marxista podría haber una fuerza política que trate de vencer a la burguesía obrera, una fuerza política obrera, no la había. No había partido político, menos ejército obrero. Hay solo ejércitos campesinos y dirigentes, también campesinos, que defienden los proyectos de nación, el de la Convención y el de Carranza. ¿Y qué podemos decir nosotros? Que hemos descubierto la pugna, que no hay poder político, que no hay gobierno, que eso está por verse quién, y que en 1915, cuando los batallones rojos, no se sabe quién. Cuando la Casa del Obrero firma el pacto, cuando la COM, sí, la Casa del Obrero Mundial firma con Carranza, todavía no se sabe quién va a ser el vencedor. El ESME decide no ir, no ser parte de los batallones rojos. El ESME, en febrero de 1915, le suceden dos asuntos que uno lo menciona equivocadamente con un grave error Ana María Carbó, y el otro no se da cuenta de la importancia. Miren, el punto de poder manifestar la discrepancia y la crítica es porque tenemos conocimientos de los sucesos y que la demostración de estos, la prueba, la muestra, los sucesos, tal y como lo planteamos no es perspectiva nuestra actual, no. Desde 1978 está publicado. Y entonces es curioso que cuando uno tiene ese conocimiento, tiene los documentos y aparece un personaje diciendo equivocaciones históricas, uno tenga que aclararlos. Es sencillo, uno tiene que tener capacidad, dos cosas al respecto. Tiene que tener una capacidad de crítica y autocrítica como sindicalista. Es más, en el ESME está marcado en el estatuto que debemos ser críticos y autocríticos, no callarnos, decir lo que se tiene que decir y tratar de corregir
a partir de la crítica que es uno no es egoísta de su parte. Tiene uno que tener capacidad crítica y reconocer esta capacidad y mostrar al resto de compañeros por qué se es crítico. Yo noto, les digo, desde que empezó la plática con la maestra Rosa María Carbó, yo podría señalarles y lo voy a hacer, pero estoy señalando ahorita los casos más llamativos. Ahorita menciono uno tercero, pero bueno, no es la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial traiciona al anarquismo y ella parece que me está escuchando porque si no, no traicionan a nadie. Sí, claro que sí, traicionan sus ideas anarquistas, dejan de ser anarquistas, porque no tienen que tener pactos con el gobierno, ellos pactan. Todavía no con el gobierno, nadie sabe en ese momento que van a ser gobierno los carrancistas, pero pactan con una de las fuerzas militares que estaban ahí. Hay guerra civil. Y tendríamos que ir a checar en el Departamento del Trabajo quiénes fueron sus últimos directores, pero en diciembre de 1914 José Colado es el director. Y él como director y representante de la Casa del Obrero es traidor a los anarquistas. En la conferencia que les mostré en pantalla, dice que no son traidores. Bueno, vale, pero lo son, al anarquismo. Y tengo en ese trabajo de investigación desde 1978, en el surgimiento del sindicalismo electricista, los sucesos, los procesos, todo lo que pasó demostrando estas cosas. Y bueno, para terminar de señalar otro asunto que también dijo ahí y que, bueno, yo creo que estoy de vanidoso en el sentido que los que estaban en la mesa y algunos más que pueden tener conocimiento del asunto no han leído mi libro. Eso es vanidad. Yo diría, si leen el libro se dan cuenta de los errores de Rivera Carbó. Otro error muy señalado es que dice que Morones, el que existe en febrero de 1915, es el charro más charro que dio la clase obrera, que es un traidor, ese sí, a la clase obrera, y no sabe, desconoce que la mención es la siguiente. En octubre de 1915 hubo una huelga de tranviarios y como están las fuerzas, acaban de salir los zapatistas y villistas de la capital, y entonces interviene en el conflicto de huelga de tranviarios Carranza y su representante, el doctor Atl, nombra, es que no sé si es el doctor Atl o Benjamín Gil, nombran como gerente provisional administrativo de la empresa Vías Eléctricos de México a un coronel. Entonces, se resuelve la huelga porque se dictamina en qué características se resuelve, pero le quitaron la empresa provisionalmente a sus dueños británicos y se la dejan a un coronel. Se comenta que es mientras se calmen las cosas y vaya avanzando, que no se suspenda el servicio de tranvías eléctricos, que era
lo más importante de la capital en transporte público. Y que en febrero de 1915, que sería octubre, noviembre, diciembre, enero, fue 4 meses después, estalla la huelga en la empresa Teléfono, la Compañía Mexicana de Teléfonos y Telégrafos. Telefonistas y telegrafistas entran en huelga en febrero de 1915. Y dice la doctora en historia, Ana María Rivera Carbo, que Carranza decide nombrar a Morones gerente general. Y ese es un error fatal. En el libro de actas del ESME se dice que el representante de Carranza, doctor Atl, llega a la asamblea en el ESME, en el Salón Star, y les dice que una forma de negociar la huelga de Telefónica y Telegráfica Mexicana es incautando la empresa y poniendo un gerente general. Se cede en la asamblea del ESME a la propia asamblea que ellos decidan quién va a ser el gerente general. No nombraron a Morones. Morones, por cierto, es uno de los más distinguidos militantes del ESME. Y dentro de la discusión de la asamblea del ESME exigen a uno de los militantes honrados para dirigir la empresa. Es decir, Carranza no nombra al corrupto Morones como gerente. No era corrupto. Él es parte activa de los miembros del ESME, que no olvidemos eran de 3 grandes empresas, de la Telefónica Ericsson, de la Telefónica y Telegráfica Mexicana y de la Mexican Lion Power Company. De estas empresas salen todos los miembros para fundar el ESME en 1914. Insisto, está escrito en el libro. Y creo que la única manera de poder refutar es que alguien cheque. Si yo, la más simple es ver el libro, la otra es ir a recorrer todos los periódicos de aquella época, 14 y 1915, o checar el libro 1 de Actas del ESME, donde ahí se dice que se presenta a la asamblea el doctor Atl y les dice que nombren un gerente. Y la asamblea nombra a Morones, que no era corrupto, ni traidor, ni deshonesto. En la conferencia de julio 24, Rivera Carbo, la doctora Ana Rivera Carbo, dice que Morones es de lo peor, es un charro. 1914, 1915, 1916, 1917, durante el proceso de formación del ESME, Morones es un miembro activo más del ESME y es luchador, militante y respetuoso de los acuerdos y estatutos del ESME. Todavía no es el de los años 20. Todavía no se le puede llamar corrupto, charro ni traidor. Espero poder marcar en qué minuto dice esto Rosa María Carbo y señalarles cómo en parte de la conferencia, yo todavía no aprendo, le voy a pedir a
el equipo de Radio ESME que señale el minuto y que lo suba y que partamos de esta idea de que Morones no es, imagínense casi un corrupto ahí en el ESME, no puede ser. Y entre todos nombran a Morones por ser un militante honesto y destacado. Y Rosa María Carbo, perdón, Ana María Rivera Carbo dice que lo es. Y nadie más en el salón de actos, ni en el presidium, dice, ey, un moción, Morones no era ese, no al menos, y no le dan a él la administración, la gerencia general de la telefónica, no, se lo dan al ESME. Y como he dicho siempre, por desgracia no he investigado los años que Morones dirige, que es gerente general. Lo único que he señalado es que los conflictos más importantes, los asuntos delicados como aumento de salarios o algún despido de alguna telefonista, llega o la telefonista o Morones a plantear, ¿debo aumentar o no los salarios en la compañía telefónica? Y entonces todos los aumentos de salarios los resuelve la asamblea, no Morones. Si se quieren ir a paro por la situación nacional, los telefonistas, no se plantea en un conflicto interno entre los telefonistas y telegrafistas y Morones, no. Llegan a la asamblea, se plantea el aumento de salarios y la asamblea decide si hay o no aumentos, es decir, diríamos, se convirtió en un gerente administrativo bien capitalista Morones, eso sí. No hubo queja cuando se devolvieron las instalaciones ni la contabilidad de la empresa. Mantuvo en pleno crecimiento la telefónica y telegráfica. Hay dos informes que voy a buscar y poderles leer cómo Morones informa a la Asamblea General del ESME de la situación de la telefónica y aprueban, le dicen que fue un buen gerente general. Eso sí hay señalamientos. No hay los datos, no hay las actas, no hay el reporte de toda la lana pero creció en líneas, creció en rentas o compra de teléfonos. Eso sí, mantuvo durante esta época y los años 20 una competencia al tú por tú con la Ericsson. Eso significa que el gerente Morones y el gerente sueco de la Ericsson mantuvieron una competencia capitalista de las buenas. Ambas empresas fueron creciendo en esos años con un potencial increíble. Y sin embargo, insisto, debo señalar que en esta conferencia que se dio el 24 de julio, la doctora en historia dice que Morones es un corrupto, es un charro. Y yo tengo que decir que en esta investigación que hice en este libro que está publicado desde el 78, hemos visto que Morones no es un corrupto, no es un charro. Defiendo en todo caso al militante, al miembro activo, al sindicalista 100% de 1915. Otro será el dirigente de la CROM. Pero ahorita estamos hablando de 1915. Y no es el charro que dijo Ana María Carbó. Y si
he descubierto este tema y este asunto, debo de decirlo, no hay, y ya van 3 errores fundamentales que se dieron en la conferencia de ese día 24 de julio, reciente. Así es que no estamos diciendo nada disparatado, nada que no se pueda checar. Vean ustedes en la página del ESME, busquen y van a encontrar este conversatorio del 24 de julio del 2024. Denle clic y van a poder ver, van a poder encontrar lo que les estoy diciendo. A ver, déjenme hacer un experimento. Bueno, no sabía que se podía. Creo que si queda grabado, lo voy a poder hacer yo y les voy a mostrar el minuto en la forma como califica a Morones y cómo decirles esto de la Casa del Obrero Mundial, que no son traidores. Bueno, por cierto, me pasa lo de siempre. No he tratado el comienzo de la conferencia de la doctora Rivera Carbo y sin embargo ya se me está acabando el tiempo. Eh, Presentan, como acaban de escuchar un poco, el gran currículum de la doctora. Déjenme ver. Vamos a poner otro minuto más y a ver qué dice.
Mm. Bueno, bueno, ya. Uy, perdón, me costó trabajo regresar, pero bueno, creo que sí voy a poder. No sabía yo que no sé manejar mucho este aparato y que puede uno ver o no ver. Y entonces ya localizado el punto, creo que voy a poder poner aquella frase donde dice que los anarquistas no son traidores y que, tal como lo fue diciendo el representante propietario de jubilados, ella se presenta con su trabajo de investigación. Mencioné que escribió sobre la Casa del Obrero. No está en un artículo que lo haya dedicado a la huelga general, pero ya tenía una conferencia y señalé los errores más llamativos antes de que comenzara su conferencia. Insisto, ya se me acabó el tiempo y vamos a dejar esta añoranza de electricistas para empezar donde ella empezó, ¿no? Señalando a la primera internacional que todavía estaba controlada por marxistas cercanos a Carlos Marx y a Federico Engels y a Lenin. En fin, veremos qué pasa. Por lo pronto, espero que quede claro, Morones en 1915 no es todavía el charro mayor de México, y ella lo presenta como tal. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas, terminando la plática, comentando la plática que dio Ana María Carbo hace tiempo, hace unos meses. Hasta luego, en otro lunes de añoranzas de electricistas.